su hijo para que muriera por alguien que no conocen? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero Dios sí tuvo ese amor para con nosotros y entregó a su hijo que muriera y entregase su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que vamos a recordar esas últimas 7 palabras que el Señor dijo, el Señor Jesús, y lo tenemos por algunas de mis hermanas que se prepararon con mucho amor. Gracias, hermanas, que se prepararon. Y saben que, hermanas, yo sé que Dios tiene, aunque sea un pequeño mensaje, lo tiene para nosotros. Y los que estamos escuchando la palabra, hermanos, pongamos atención. Amén. Siempre hay algo que vamos a aprender de la palabra de Dios. Y cada una de mis hermanas se preparó en esta mañana para darnos algo de la palabra del Señor. Amén. Amén. Así es que le damos el lugar a nuestra hermana Anita con la primera palabra. La primera palabra se llama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos han escuchado esa palabra que Cristo Jesús dijo? Amén. Entonces la vamos a meditar. Yo sé que mi hermana tiene algo de explicación para esa palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, hermana Anita. Dios te bendiga. Amén. Te dejamos el lugar. Amén. Aquí tienes el micrófono. Gracias, pastor. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana, hermanos? ¿Por qué razón? Porque Cristo vive, ¿verdad? ¿Y vive en dónde? En nuestro corazón. Hermanos, en esta mañana a mí me tocó exponer la primera palabra que Dios dijo en la cruz. Y para eso, hermanos, los voy a invitar a que abran su Biblia en Lucas 23:34. Cuando lo tengan, hermanos, con un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los invito, hermanos, a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estoy aquí, Señor, agradeciéndote, Padre, por la oportunidad que tú me das, Padre Santo, de dar, Padre Santo, este mensaje, Señor. Padre, no valoramos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor, pero aquí estamos, Señor, agradeciéndote, Padre. Me pongo en tus benditas manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que por medio de mí hable, Padre, que no sea yo, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga palabra en mi boca, Padre Santo, y que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación, Señor, sea para bendición, Señor, de cada uno de los que estamos aquí y de los que lleguen a escuchar, Señor, esta palabra. En tus benditas manos me pongo, Padre Santo, y pongo también a las hermanas que vienen, Señor, también a exponer tu palabra, Señor. Yo sé que tú estás con cada una de nosotras, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Como casi todos sabemos, ¿verdad, hermanos? En esos momentos cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, Él había pasado ya por muchas cosas. Había pasado burlas, había pasado golpes. Y no tal vez golpes chicos. Se cree que eran látigos y que los látigos tenían, creo que le llaman púas, como unos alambres. Y dice que le desgarraban su cuerpo y sus vestiduras. Y que aparte de eso todavía se burlaban de él. Y que con sus propias ropas jugaban y echaban suertes. Y jugaban entre ellos. Esta palabra, hermanos, que a mí me ha tocado exponer en esta mañana,
Es una palabra, hermanos, tal vez difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús había pasado todo lo que estaba pasando, Él tuvo misericordia de todos los que le golpeaban y de nosotros, y pudo pedir que nos perdonara. Para que ustedes puedan comprobar, hermanos, lo que Jesús sufrió por nosotros, lo que pasó, lo encontramos en Lucas 22, 63 al 65. Si ustedes lo tienen, está bien, y si lo quieren anotar, lo pueden anotar. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. En Lucas 23 al 35 dice, 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, qué hubiera pasado si Jesús se hubiera bajado de esa cruz en ese momento. Él estaba siendo provocado. Las personas que lo insultaban, lo estaban ofendiendo, le estaban tal vez provocándolo a que Él les contestara, a que Él se bajara de esa cruz. Pero si Él tenía el poder, hermanos, pudo haberlo hecho. Pudo haberles demostrado el poder que Él tenía y bajarse de esa cruz. Y tal vez bajarse de esa cruz y sin ningún golpe. Pero más sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él tuvo que pasar todo eso, hermanos, para podernos salvar de nuestros pecados. Y aún así le suplicó a Dios que nos perdonara, a su Padre. Hay veces, hermanos, que como humanos tal vez hemos pasado un sufrimiento, le voy a llamar de esta manera, leve. Porque a lo que Jesús pasó en ese momento no se compara con lo que tal vez en algún momento nosotros hemos pasado. Tal vez ha habido alguien que se ha atrevido a golpearnos, o a insultarnos, o a humillarnos. Y nos quedamos tal vez con ese rencor, con ese odio en nuestro corazón. Pasan años y tal vez tienes eso de que aquella persona te lastimó. Y no te atreves a perdonar. Y a lo mejor hay en ocasiones, hermanos, que la persona que te ofendió a lo mejor ya ni viva. A lo mejor ya no está en este mundo. Pero tú sigues guardando ese odio, ese coraje en tu corazón. Y no perdonas. En ese momento, Jesús nos estaba enseñando. Jesús estaba siendo el modelo para nosotros. ¿Para qué? Para que así como Él nos perdonó, así también nosotros podamos perdonar a todo aquel que nos ofende, a todo aquel que en algún momento tal vez nos hizo daño. Hay veces que tal vez no fue esa persona, a lo mejor esa persona se dejó usar, o no sabemos. Esa persona a lo mejor también fue víctima, así como tú fuiste víctima de esa persona fue víctima ¿de quién? Del enemigo. Y tú agarras coraje con esa persona cuando tal vez no lo merece. Le decía Pedro a Jesús, y si quieren anotar este versículo, dice
Está en Mateo 18, 21, 22. Y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra, hermanos? Que las veces que nos ofendan, esas veces tenemos que perdonar. Si te ofendieron una y otra vez, esas veces son las que tienes que perdonar. Pero no perdonar de labios para afuera, perdonar de corazón. Venir ante Dios y decirle: Señor, primeramente que nos perdone a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos si nosotros provocamos a esa persona. ¿Para qué? Para que nos lastimara. Si esa persona tal vez no venga a ti a pedirte perdón, ¿por qué? Porque tal vez no tiene la oportunidad de hacerlo, o porque su orgullo es demasiado grande y nunca va a venir a ti a pedirte perdón. No esperes a que esa persona venga a pedirte perdón. Tal vez nunca lo va a hacer. Cuando Jesús estaba en la cruz, nadie vino a él a pedirle perdón. Mas sin embargo, Dios los perdonó. ¿Y por qué razón tienes que perdonar? Nos dice en Isaías 43, 25, nos dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué razón Dios nos perdona, hermanos? Porque Él se ama. ¿Por qué razón tú tienes que perdonar? Porque te amas. Te amas y tú no mereces vivir con ese rencor. Tú no mereces vivir con ese dolor en tu corazón. Dice que cuando nosotros venimos a Dios y nosotros nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y venimos con un corazón contrito y humillado ante Dios, el Dios sana nuestras heridas. ¿Te acordarás de que aquella persona te ofendió? Tal vez sí te acuerdes, pero ya no te duele. Amén. Hay veces, hermanos, que para comprobar que si nosotros hemos perdonado a la persona que nos ha ofendido, Dios nos da la oportunidad de servirle a esa persona. Es ahí cuando verdaderamente te das cuenta que tú la perdonaste. Es ahí cuando tú compruebas que tú no puedes ya no le tienes rencor a esa persona. Si tú te encuentras con esa persona en el mismo lugar y tú tratas de cortarle la vuelta, de esquivarle, para no saludarle, para no encontrártelo, para no verle de frente, es porque tú no le has perdonado. Pero si tú tienes amor hacia esa persona, verdaderamente tú le has perdonado. Y eso es lo que Jesús nos enseñó en ese momento. El amor que su Padre nos tenía hacia nosotros. El amor que Dios nos tiene hacia nosotros. La misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Hoy les voy a leer también en Efesios 4, 31 al 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Que nos tenemos que quitar toda ira, toda amargura, y que perdonemos, y que también amemos, y que seamos misericordiosos con aquellas personas. ¿Por qué? Porque Jesús ha tenido misericordia de nosotros.
Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí Dios nos dice, hermanos, que si tú sientes que tu corazón está sucio, que si tú cargas alguna manchita en tu corazón, en tu alma, ¿por qué? Porque no has podido perdonar. Tal vez han pasado años, como les he dicho, y han estado con esa espinita de aquella persona que les hizo daño, de aquella persona que los maltrató, y siguen ahí y no vienen a Jesús. Podrán pasar años y años y años, pero mientras tú no vengas y te humilles ante Dios, Dios no te sanará. Dios no te limpiará. Dice que cuando nosotros estamos en pecado, nuestra alma está sucia. Pero cuando nosotros venimos ante Dios, Dios nos limpia y quedamos blancos como la blanca lana. En Romanos 5:18 dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres de la justificación de vida. Que así como alguien viene a lastimarte, así como alguien tal vez viene a herirte, así viene Jesús a sanarte de todo. En Lucas 6:27-28 nos dice: pero a vosotros los que oís os digno, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orar por la calumnia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos sentamos ofendidos. En lugar de agarrar coraje hacia esa persona, pedirle a Dios que lo bendiga, pedirle a Dios que lo sane, porque a lo mejor esa persona también te hirió, te lastimó. ¿Por qué razón? Porque tal vez de esa misma manera esa persona fue herida y fue lastimada y piensa tal vez que con ofenderte o con desquitarse de su coraje que carga adentro se va a desahogar. Mas sin embargo no es así, hermanos. Pero tal vez a veces tú empiezas a maldecir a la persona y tú no sabes si la persona ya fue ante Dios, porque tal vez no tuvo la oportunidad de pedirte perdón a ti, pero fue ante Dios y fue y le dijo: Señor, perdóname. Y esa persona ya fue perdonada y tú te vas a quedar con ese odio en tu corazón. Yo pienso, hermano, que no nos merecemos vivir todas nuestras vidas en amargura, porque dice que eso es lo que nosotros cargamos cuando no perdonamos. Eso se convierte en amargura en nosotros mismos, y para Dios no quiere que estemos en amargura. Él quiere que estemos sanos. ¿Para qué? Para que podamos predicar de Él, para que podamos decir y ser tal vez un modelo, así como Jesús fue un modelo para nosotros, así nosotros podamos ser un modelo para aquella persona tal vez que te ofendió. O si tú no has perdonado, ¿cómo puedes venir y decirle a alguien que perdone si tal vez tú estás cargando ese odio y ese rencor en tu corazón? En Salmo 147:3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy, hermano, en esta mañana quiero decirte, hermano, que escudriñes tu corazón, analizas tu corazón
Y tú mismo pregúntate, ¿he perdonado? Si no lo has hecho, Jesús te espera. Jesús te está esperando para lo que tú no has podido hacer por tus propias fuerzas. Jesús lo puede hacer en esta mañana. Con tus fuerzas nunca lo vas a poder hacer. Pero con el poder que Jesús tiene, sí te puede sanar. Amén. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición. Y Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Yo sé que cuánta investigación hizo nuestra hermana, qué bueno. Yo sé que aprendimos en esta mañana. Y la enseñanza, qué bonita enseñanza, ¿verdad? Jesús nos enseñó a qué? A perdonar. ¿Sí? ¿Y saben qué? ¿Quién es el más beneficiado cuando aprende a perdonar? Nosotros mismos. Así es que eso es lo que aprendimos. Jesús nos enseñó a perdonar. Y qué bueno que nuestra hermana nos enseñó esta palabra. Esta segunda palabra es nuestra hermana Wendy. La segunda palabra es hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es que, hermana Wendy, son palabras que Jesús dijo, recuerden, 7 últimas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, hermana Wendy. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana le doy gracias a Dios porque nos permite estar acá. Y como dice el pastor, esta semana es una semana para conmemorar, ¿verdad? Que Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, pero que también resucitó al tercer día para hacerse victorioso y para darnos la victoria, ¿verdad? En esta mañana les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas 23 y vamos a leer del capítulo 39 al 42. Cuando lo tengan, responden con un amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que hable esta mañana, ¿verdad? Y que sea yo solamente un vaso que traiga el mensaje. Señor Jesús, en esta mañana, Padre amado, vengo delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, Padre. Vengo a pedirte, Padre, que seas tú, Padre, que unjas mis labios, Padre. Que todo lo que se hable acá sea palabra tuya, Padre amado. Y que nuestros hermanos, Padre, abran sus mentes, sus corazones y que lo reciban en sus corazones, Padre. Te agradecemos, Padre. Úsame, Señor, esta mañana, Padre. Te agradezco, bendito Jesús, porque tu misericordia es para siempre y que por eso nos tienes de pie, Señor. Te agradecemos. Hermanos, en esta mañana a mí me tocó la segunda palabra, que es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este versículo podemos ver dos diferentes escenarios: un ladrón que estaba al lado derecho y un ladrón que estaba al lado izquierdo. Vemos aquí dos seres humanos que habían dedicado su vida a hacer maldades, a robar o a simplemente llevar una vida no agradable a Dios. Vemos en uno de los escenarios a un hombre que injuriaba a Jesús, que se burlaba de él, que simplemente no tenía temor de Dios. Un hombre lleno de amarguras, lleno de rencores, frustraciones, y eso lo podemos ver porque este hombre se burlaba, se injuriaba de Jesús, estando él en la misma situación. Lo provocaba, es más, hasta puedo decir que hasta lo provocaba para ver qué le contestaba. Entonces, este hombre estaba tan lleno de cosas negativas
que eso no le dejó reconocer que al lado de él estaba un precioso ser humano que simplemente estaba pagando por los pecados de él. Estaba pagando por los pecados de todos nosotros. Este hombre estaba cegado. Este hombre estaba cegado, estaba lleno de sentimientos negativos que no le permitieron ver que el hombre que estaba a la par de él era el único que le podía dar el paso a tener una vida eterna. Y es la situación que mucho estamos viendo en estos momentos. Estamos viendo situaciones en que las personas tienen problemas financieros, problemas familiares, problemas económicos. Estamos viendo muchas personas que han perdido familiares. ¿Y qué sucede? En vez de darle gracias a Dios y ponerse en las manos de Dios, hacen lo contrario, hacen lo que hace este ladrón. Ver lo negativo, cuestionarle a Dios de por qué están viviendo estos momentos. Y eso mismo no les deja ver que Jesús es el camino a la salvación. No les permite ver que Jesús es el camino y la respuesta a todos sus problemas. Se ciegan, se bloquea la mente, no les permite ver que Jesús, que si vienen a los pies de Jesús, no les digo que los problemas se les van a arreglar de un día para otro, pero sabemos a quién venir, a quién inclinar nuestro rostro, de dónde vendrá nuestro socorro, ¿verdad? Este ladrón, hermanos, tenía tantos problemas y tenía falta de fe que no pudo ver que Jesús era la solución a sus problemas. Que Jesús podía haberle dado una eternidad diferente. Este hombre no se pudo dar cuenta que Jesús era el camino a que él tuviera. Si había tenido una vida llena de problemas, un hombre que pudo haber cambiado ese momento, y aunque haya sufrido y tal vez había estado preso, estaba crucificado en esa cruz, pudo haber tenido una eternidad diferente. Tal vez había tenido una vida llena de problemas, pero iba a tener una eternidad diferente. Entonces, no se dio la oportunidad. Y sucede mucho en estos tiempos, hermanos. Yo conozco mucha gente, todos vivimos momentos difíciles, pero hay muchas personas que están fuera de Cristo que todos estos problemas no les permiten, no les dejan ver, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas reflexiones muchas anécdotas cuando la gente dice, ay, ojalá me muera para allá y descansar. Pero no saben que si no están en Cristo no van a descansar, ¿verdad? Entonces, hermanos, este hombre endureció su corazón y eso le hizo perder la oportunidad de tener una vida eterna. En cambio, este otro hombre, el otro caso, este otro escenario, un hombre que aprovechó este momento, aprovechó su momento de opresión, aprovechó ese momento que estaba viviendo de aflicción para poner su vida en las manos de Dios. Como podemos ver en Lucas 23:42, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre demostró una sorprendente fe a Jesús. Este hombre reconoció que tenía pecados. Este hombre reconoció que tenía fallas. Este hombre reconoció que en este hombre que estaba crucificado al lado de él, iba a ser su salvador. Este hombre reconoció que este hombre lo podía ayudar, que Jesús lo podía ayudar. Miró a Jesús en busca de perdón y nuestro Padre Dios que está en los cielos lo aceptó como su Hijo por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor, hermanos. Hermanos, a Jesús no le importó la vida de este hombre. No le importó los pecados que hubiera tenido. No le importó el por qué estaba en esta cruz. A Jesús no le importó nada. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Jesús observó en este hombre? Su corazón arrepentido. Su corazón arrepentido.
y que aquel hombre había tenido una revelación. Porque saben, hermanos, que en esos tiempos muchos vivieron muchos milagros, lo vieron los milagros, vieron todo lo que Jesús andaba haciendo. Como dice la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos lo tuvieron en carne viva, vieron sus milagros, vieron sus obras y sin embargo no le creyeron. Este hombre tuvo esa revelación. Ese hombre creyó que él era el hijo del Dios viviente. Este hombre creyó que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Este hombre sabía que ahí, amén. Este hombre sabía que ahí estaba el Salvador del mundo. Amén. Y este hombre aprovechó este momento para suplicarle a Dios que tuviera misericordia de él. Le aprovechó el momento y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Hermanos, Jesús se encontraba en una situación crítica. Ya nos lo comentó la hermana Anita. Estaba golpeado. Había sido ensangrentado. Sus carnes habían sido arrancadas de su cuerpo. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no le permitió tener una muestra de amor con este hombre. Eso no le impidió regalarle el perdón que este hombre estaba pidiendo, esta necesidad que él estaba teniendo. Y eso lo podemos ver cuando le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, le estaba diciendo: tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús aquí nos demuestra su infinita capacidad de perdón, que viéndose en la misma situación, perdonó. Hermanos, Jesús en esta situación tuvo ese amor. Yo pienso que ninguno de nosotros los tuviera. Yo me acuerdo, es una anécdota, ¿verdad? Yo soy enfermera. Y una vez una señora iba a tener un bebé. Imagínense los dolores de parto, hermanas, ¿verdad? Y el esposo estaba muy cerca de ella y la estaba acariciando. Y, hermanos, le pegó al esposo y le dice: por tu culpa estoy aquí. Hermanos, es un dolor horrible. Sin embargo, Jesús acá tuvo esa misericordia. Volteó su rostro a ver a este hombre. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el otro hombre lo estaba injuriando, lo estaba atacando y no le contestó nada. No lo volteó ni a ver. No cayó en sus provocaciones. Sin embargo, Jesús vio en este otro hombre una necesidad, una aflicción. Dios conoce nuestros corazones. Pudo haber visto en este hombre que tenía necesidad y que realmente estaba arrepentido de estar viviendo esta situación. En esta ocasión, Dios perdonó a un hombre que tal vez para nosotros no merecía nada, pero para Jesús mereció la vida eterna, merecía recibir ese perdón que él estaba pidiendo, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios conoce nuestros corazones, conoce lo que hacemos, conoce lo que pensamos, conoce si actuamos mal, si peleamos con el vecino. Dios conoce todo de nosotros, de Él no nos podemos ocultar, de Él no podemos escondernos. A donde quiera que vayamos, Él nos va a ver. Pero también conoce cuando nosotros estamos dispuestos a corregir nuestro camino, a corregir nuestras faltas, a corregir nuestros pecados. Entonces también Él está dispuesto a perdonarnos, como dice su palabra en Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor aquí en este versículo nos dice que si nosotros venimos realmente arrepentidos de corazón y le venimos a pedir perdón al Señor, Él va a borrar nuestros pecados. Él ya no se va a acordar de ninguno de ellos. Pero depende de nosotros seguir viviendo en esa santidad que el Señor nos da. De nosotros depende, hermanos, seguir caminando recto en sus caminos, ¿verdad? Regresando al ladrón, dice:
este hombre aprovechó la oportunidad que tuvo y gracias a su fe cambió de una muerte segura en el lago de fuego a una vida eterna en el paraíso junto a nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso para el Señor. Hermanos, no sé si ustedes se han topado o han escuchado que hay mucha gente que no cree en el infierno. Así es. Hay mucha gente que cree que muriendo vamos a descansar o muriendo se va a terminar todo. He escuchado muchas teorías, he escuchado muchas personas que me dicen que el infierno lo estamos viviendo acá en la tierra. Hermanos, esto no es un infierno. Esta es una bendición de que estemos en esta tierra, de que tengamos a nuestras familias, de que tengamos a nuestros hijos, de que los podamos ver crecer. Es una bendición. No sé cómo hay gente que puede comparar esto como el infierno. Esto no es el infierno. El infierno es real y es una cosa que realmente no se le desea a nadie. Pero gracias a Dios, nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que hay una vida después de la muerte. Y sabemos que cuando seamos arrebatados, nos espera una vida eterna que Cristo fue a preparar para nosotros. Y eso lo podemos ver en Juan 14, 1 y 2. No se turbe nuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así pues, hermanos, que no esperemos a estar en el lugar no esperemos a estar en la situación que estaba este ladrón. No esperemos el último momento para venir delante de Dios y decirle, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ahora, hermanos, hoy no lo piensen más. Hoy es el momento. Este es el lugar, hermanos, para decirle al Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y también preparémonos, hermanos, para escuchar esas preciosas palabras cuando el Señor nos diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es una palabra muy cortita, pero espero que se lo lleven en su corazón y como le digo, no esperemos hasta el último momento. No esperemos a estar en situaciones difíciles. Vengamos a nuestro Señor con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Él, que Él es tan amoroso, que nos va a dar ese perdón y no nos va a pedir explicaciones, hermanos. Amén. Abran sus mentes y sus corazones. Amén. Gracias. Bueno, Dios le bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Estas hermanas predican bien, nos enseñan bastante la palabra de Dios. Así es que, pues qué bueno esta enseñanza que nos acaba de dar nuestra hermana Wendy. Dice que este hombre malo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Tomó la oportunidad que Jesús le estaba dando. Así es que, hermanos, ¿saben qué? Tomemos las oportunidades que Dios nos da. Gracias. Quizás sea el último día tuyo en la tierra, así es que mejor ir al paraíso que, como decía mi hermana, que ir al infierno. Hemos estudiado, el infierno es real y es verdadero. Así es que Dios nos da esa grande oportunidad. Cada día es una oportunidad. Nuestra hermana Saraí también le pedimos que nos ayudara. Ella tiene la palabra, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Recuerden, son las últimas 7 palabras que Jesús nos dejó en ese día. Dios la bendiga, hermanas. Dios lo bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque estamos con bien. Amén. Y así vamos a leer la Biblia. A mí me tocó, como dice el pastor, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Vamos a leer en Juan 19, 26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, he aquí su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia a cada uno de nosotros, Padre.
Gracias, Señor, porque tú moriste en esa cruz del Calvario para darnos vida eterna, Padre. Gracias te damos por ese sacrificio glorioso que hiciste, Padre, un día. Gracias te damos, Señor. En esta mañana, Padre, que no sea yo hablando, sino, Padre, que seas tú por medio de mí, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. Amén. Hermanos, yo lloraba con esta palabra. Yo soy un poquito fuerte, hermanos. A veces fue, y a veces soy chillona. Podemos ver que la mamá de Jesús estaba presente cuando a Jesús lo iban a sacrificar. Y creo que para todas nosotras las que somos madres es duro cuando un hijo tiene fiebre, nosotros estamos tristes. Cuando un hijo está contento, nosotros estamos contentas. Cuando a un hijo le pasa algo, es como que nosotras nos pasara, decimos, mejor nos pasara a mí que a nuestros hijos. Bueno, yo a la semana pasada estaba chillando porque saben que mi hijo se va lejos para la guerra. Entonces yo estaba llorando y me dice mi hijo, no, mamá, no llores, no, es una basurita que entró en el ojo. Pero sí, yo sé que estaba llorando. Y después me recuerdo una vez que mi mamá, cuando mis hermanos se venían para Estados Unidos, mi mamá se ponía a llorar. Y como eran bastantes varones, no solo yo era la más grande, a mí me tocaba que lavar. Y entonces cuando mi mamá decía, no, se va a ir mi hijo para Estados Unidos, se ponía a llorar. Y le decía a mi mamá que se vaya, menos que lavo yo. Y entonces, pero mi mamá, un día mi mamá me dijo, mija, es que todavía no sos mamá. Cuando seas mamá vas a entender lo que una madre sufre por un hijo. Y ahorita que soy madre, entendí a mi mamá, hasta ahorita. El lunes me dijo mi hija, mamá, me voy a ir para otro estado. Estaba otra vez llorando yo. Y le digo, no lloro, que te vaya bien, mija, que todo te salga bien. Y entonces, y también nosotros de madre llevamos, como dice, 9 meses a un niño en nuestro vientre y sufrimos dolores también cuando lo tenemos. El papá, ¿cómo se llama? Claro que llora, pero es fuerte. En cambio uno de mamá está ahí, que no le falte nada. Me cuenta mi mamá, dice, gracias a Dios, mija, que ahorita que ustedes tienen comida, pero antes nosotros éramos pobres y prefería yo que mis hijos comieran y en que yo no comiera. Y como venía hablando con Ana Concesión, nosotros no nos avergonzamos que fuimos pobres porque por eso valoramos lo que tenemos ahorita. Y muchos de los hijos son más cariñosos que otros, pero nosotros de madre queremos lo mismo a los hijos, sean cariñosos, sean no cariñosos. Nosotros los queremos y hay hijos que se preocupan por las mamás, por los papás, que estén bien. Entonces vemos aquí que Jesús se preocupó por su mamá, porque Jesús cuando miró a su mamá se la recomendó a Juan. Dice que Jesús amaba mucho a Juan. Juan dice que se recostaba en el hombro de Jesús. Entonces Jesús lo miraba tal vez como un hijo o como un hermano a Juan. Y Juan dice que estaba siempre cerca al lado de Jesús. Entonces Jesús sabía el sufrimiento de la mamá. Y le dijo, aquí te recomiendo, como le dijo, te recomiendo a mi mamá. Porque aquí en el 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después el 27 dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y después en aquella hora el discípulo la recibió en casa. Hasta se llevó a la mamá de Jesús para la casa de él. Y porque, como le digo, para nosotras que le hagan daño a un hijo, duro. Y no digamos esta madre que lo iba a mirar que los crucificaban. Yo creo que eso es lo más duro para una mamá, que mirar que maten a un hijo. Porque uno de mamá, aunque le diga lo que le diga, dice, ¿cómo está de feíto tu niño? No, dice uno, no, mi niño es el más lindo.
¿no? Para uno es el más lindo, aunque el niñito, la otra persona le diga que este niñito está feo, el hijo de... o si no, también le pueden decir a la mamá, la mamá, en que sea ladrón, en que sea lo que sea el hijo, dice: mi hijo es inocente, y lo ama como sea. Y Jesús era inocente, y sin embargo Él murió por nosotros, por todos los pecadores, y gracias a ese sacrificio glorioso estamos aquí nosotros. También en una versión vemos que Jesús le dice mujer. Entonces nosotros a María no la, ¿cómo se llama? No la veneramos, porque ella no murió por nosotros. Sí la admiramos, y Dios tuvo, ¿cómo se llama? La usó como vaso para que tuviera a Jesús, porque Jesús sabemos que no nació de carne, sino de espíritu, del Espíritu Santo, que la usó. Entonces a María solo fue nada más que Dios la usó para que lo tuviera. Entonces nosotros vemos que Jesús le llamó mujer porque Jesús murió por ella también. Y entonces no le dijo mamá. Y Jesús sabía que era la mamá, pero Él no le dijo mamá porque Él sabía que Él iba a morir por todos. En una versión de la Biblia también dice: aquí te buscan tu madre y tus hermanos. Entonces Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre. Entonces ahí estaba generalizando, no hizo excepción, dijo todos los que hacen la voluntad de Dios, y somos todos nosotros. Entonces nos estaba incluyendo a nosotros ahí. Entonces dice: si usted hace la voluntad de Dios, son mis hermanos y mis discípulos. Entonces, gracias a ese sacrificio glorioso estamos acá nosotros. Y yo, como les digo, yo dije: ¡ay, qué triste, triste, triste para una madre! Una vez me recuerdo yo que iba de la iglesia, imagínense. Iba de la iglesia, y entonces miré yo que se estaba parqueando mi hijo mayor se estaba parqueando, y entonces vino un muchacho y el muchacho lo insultó bien feo a mi hijo, bien feo, y entonces le dijo cosas bien feas, y mi hijo, y yo reaccioné, y yo no reaccioné como cristiana. Entonces le digo yo: agárratelo del pelo. Y yo después reaccioné, y porque él le dijo cosas bien feas, y entonces mi hijo le hizo en el hombro así y le dijo: tranquilo, le dijo, cuando estés bueno hablamos, que feliz noche, anda a descansar. Yo me quedé y le digo: ¿estás bien? Sí. Y me dice: mamá, ponerme yo a pelear con una persona tomada, estaría más loco yo. Y entonces a veces nos aprendemos tanto de nuestros hijos, y aprendemos tanto de cada uno, y esta palabra espero que quede en sus corazones. Yo, como le digo al pastor, yo soy de poquito, a mí me gusta más cantar. Pastor, si quiere canto. No, hoy le toca predicar. Bueno, entonces le digo: bueno, yo soy de 10 minutos. Espero que haya quedado en sus corazones y que Dios me los bendiga en esta mañana. Gracias. Exactamente 10 minutos. ¿A qué sí pasó? Dios de la Dios le bendiga, gracias, hermana, gracias. No, cada palabra es una enseñanza. Amén. ¿Se fijaron? Nuestra hermana puso un buen ejemplo a Jesús como hijo, y a María como madre. ¿Y saben ya se me lo llevo, gracias, hermana, por la palabra. La enseñanza es: Jesús no era un hombre descuidado.
Jesús era un hombre cuidadoso en todas las áreas. ¿Se fijan? ¿Sí? Cumplió con todas las cosas que tenía que cumplir. ¿Ya te falta el tiempo? Nos enseñó la salvación, fue a morir por nosotros, iba a morir por nosotros, pero no descuidó ninguna área de su vida. No seamos descuidados en ninguna área de nuestra vida, hermanos. ¿Saben qué? Así como Jesús nos enseñó a no ser descuidados, tampoco nosotros. Jesús no descuidó nada. Al final todo lo dejó acomodado, ¿verdad? Hasta la mamá la dejó en manos de Juan. Así es que gracias por esa palabra. Ahora sí, mi hermana Concepción, y mi hermana Concepción trae la palabra, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que Dios le bendiga, hermana Concepción. Dios me la guarde. Gracias por todo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permiten hablar de su palabra en esta mañana. Pues vamos a ser prudentes y respetar el horario que nos ponen, porque como cristianos tenemos que ser ordenados. Nos dicen 10 minutos, ¿verdad? Entonces, yo soy así, que si me dicen 10 minutos, pues si no me dan más tiempo, pues ni modo, que se haga la voluntad del Señor, pero respetemos la palabra del Señor y lo que nos dicen, ¿verdad? Para que no se aburran, pues la verdad que estar uno solo sentado y escuchando como que el tiempo, pero la palabra de Dios es edificativa, hermanos. En esta mañana, pues gracias a Dios le doy por este tiempo y vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Otro momentito. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de hablar de tu palabra. Yo sé que es tu palabra y tu palabra siempre ella misma se respalda, Señor, porque tu palabra ya está bendecida, Padre Santo. Solamente te suplicamos que quites todo estorbo, Señor, que esté perjudicando nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos abras el entendimiento para poder entender tu palabra y guardarla en nuestros corazones, Señor. Porque sabemos, Padre Santo, que ya tú lo hiciste todo. Ya está hecho todo, Señor, solamente creer y atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor y Dios. Amén. Vamos a entrar directamente a lo que yo tengo que exponer esta mañana. Solo yo uso lentes. Ya estoy viejita. No, hermanos, si supieran que yo con un ojo no veo. Entonces tengo posiblemente una cirugía, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero gracias a Dios con un ojo yo veo bien, bendito Dios todavía. Entonces por eso puedo todavía leer la palabra del Señor. Y la palabra que a mí me tocó es, ya la repitió el hermano, ya la dijo una vez, pero la vamos a volver a leer. En Mateo dice el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Qué frases más extrañas, ¿verdad? Que si no hubiera interpretación en la Biblia no lo supiéramos. Esto es, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esa palabra de verdad, si nosotros nos metemos, nos sometemos y de verdad cerráramos nuestros ojos, y este momento que nuestro Señor Jesús estaba pasando no era un momento suave, era un momento difícil, porque nuestro Señor Jesús estaba en carne, era carne igual que nosotros. Él no había resucitado todavía, él sentía todo lo que le hacían. Entonces, en este momento, él sintió que el Padre, nuestro Padre Celestial, que lo había mandado con un propósito, lo había abandonado, porque a él le dolía todo. En una oportunidad yo tuve un accidente en una moto. Hermanos, yo me levanté del accidente en mi país, pero a mí me temblaba todo el cuerpo. Y yo solo tenía una herida en la rodilla, una rodilla en el pie y un golpe aquí en la cabeza también. Pero yo era un solo temblor con 3 golpecitos. Y ahora el Señor Jesús, que dice que los teólogos que examinan la palabra de Dios, dice que no se puede comparar
lo que al Señor le hicieron. No se puede comparar lo que Él sufrió en ese momento difícil que Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que el Señor lo había dejado solo. Pero no, Él no lo había dejado solo. Era un momento difícil porque Él estaba cargando con el peso de toda culpa. Él estaba cargando con el peso del pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad, aún los que no habían nacido. Hermanos, Él estaba pagando ese precio. Fíjense que hay un himno, como dijo la hermana, a mí me gusta cantar, también a mí. Pero solamente les voy a decir el coro de este himno. Dice: inmolado en el Calvario. Pero dice el coro: sangre que me da la paz, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Será que valoramos nosotros ese sacrificio? Examinémonos. Yo siempre digo, yo me examino, soy la primera. Y digo, ¿valoraré lo que nuestro Señor hizo ya? Ya lo hizo todo. Tenemos que valorar el sacrificio que nuestro Señor hizo ya por nosotros. Él llevó toda culpa, todo peso de pecado. Él ya lo llevó. Nosotros tenemos que reconocer el gran sacrificio que nuestro Señor hizo. Porque en este momento Él sufrió lo peor. Porque en las 7 palabras que Él dijo estando en la cruz, lo último, no sé a quién le tocó esa palabra, yo creo que a la hermana Isabel. En lo último, sí, de verdad, hermanos, el Señor ya entrega al Espíritu. Pero mientras estaba Él hablando estas palabras, que sentía Él que todo el peso del pecado, Él lo estaba llevando en su cuerpo. En su cuerpo, porque fue en su propio cuerpo que Él sintió el peso del pecado de toda la humanidad. Y de verdad, esta palabra, hay muchas citas que yo les podría explicar, pero el tiempo es muy corto y como les vuelvo a repetir, me gusta respetar el tiempo. Y hay que respetarlo. Dice en Proverbios 31:6 dice: el rechazo de Jesús no solo estaba en correspondencia con su oración, sino con su decisión de no evadir nada de lo que contenía la copa que le ofrecía el Padre. Él estaba pasando ese momento de esa copa. Cuando Él oró, Él le pedía al Padre que si era posible que esa copa pasara. Fíjese que en este momento difícil, Él antes de todo esto, dicen siempre en Mateo 26, cuando oran en Getsemaní, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren lo que el Señor hizo antes de llegar a la crucifixión. El Señor sabía perfectamente que en su carne era difícil pasar lo que Él tenía que pasar, pero lo tuvo que hacer para cumplir lo que ya el Padre le había dicho. Morir en la cruz por todos nosotros. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Valorar ese sacrificio,
apreciarlo, porque Él lo hizo todo para perdonar nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que valorar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice también el último versículo que les voy a leer, dice, dice que no, la exclamación y desesperación de Jesús que cita el Salmo 22.1, solo la cita, dice Salmo 22.1, refleja el peso de los pecados de la humanidad, su completa identificación con los pecadores y el real abandono que parte de su Padre. Esa es la última cita que les dejo. Salmo 22.1 dice ahí, antes de que Jesucristo pasara por esto, ya estaba escrito lo que el Señor iba a sufrir, lo que el Señor iba a padecer. En Isaías todo lo dice, y así que la palabra de Dios siempre es edificativa, y espero en el Señor que esta palabra corta la aprovechemos y la tengamos en nuestros corazones, para que siempre nosotros demos testimonio que Él vive, que Él reina, que Él permanece por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Gracias, hermana Concepción. Ciertamente, gracias por esa palabra bien explicada. Jesús se sentía solo, ¿verdad? Quizá en ese momento, pero no estaba solo, como dijo nuestra hermana. No estaba solo. Él simplemente estaba entregándose por todos los pecados del mundo. Entonces, quizá esa soledad, pero Dios estaba con él. Así es que gracias por esa palabra. Y bueno, seguimos con la quinta palabra. Esa palabra me tocó a mí. Amén. Así es que vamos a meditar en esta palabra. Yo sé que Dios es bueno. Abran su Biblia ahí en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 28, 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Padre, te pido por esta palabra, Señor, que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos sabiduría para explicarla y para entenderla, Señor. Gracias por todo esto. Amén. Esta es la quinta palabra, tengo sed. Jesús lo que nos está enseñando en esta palabra es que, ¿qué creen que nos está enseñando? ¿Qué creen? Que era humano. Sí. Se hizo humano para poder vivir todas las cosas de un ser humano, y que no más adelante nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Es que Jesús era el Hijo de Dios y él no sufrió hambre, no sufrió calor, no sufrió sed. Sí, nos está enseñando que físicamente tenía sed, sí. Amén. Pero hay algunas enseñanzas por ahí acerca de esto. Miren, y dice, después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué? ¿Por qué dice para que la escritura se cumpliese? Miren, abran su Biblia por ahí en el Salmo número 22. ¿Por qué? ¿Por qué la escritura se tenía que cumplir? Toda la escritura se cumple. Salmo 22, versículos 14 y al 18. ¿Por qué dice para que la escritura se cumpliese? Fíjense, este salmo es un salmo profético de David, enseñándonos todo lo que Jesús iba a pasar, muchas de las cosas que Jesús iba a pasar. Por eso dice, para que se cumpliera la escritura. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Y dice, he aquí, Salmo 22, versículos 14 al 18. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, reditiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó, ¿a qué? A mi paladar. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me he cercado de cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos. ¿Qué significa eso? Horadaron mis manos y horadaron mis pies. ¿Qué significa?
los cruzaron, los crucificaron, ¿sí? Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron, una de las grandes cosas, dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, ¿qué? Echaron suertes. Nos habla de alguien, ¿verdad? ¿De quién nos habla? De Jesús. Entonces, para que la escritura se cumpliese, dice, mi lengua se pegó a mi, ¿qué? A mi paladar. Amén. Lo que nos está enseñando esta escritura es que Jesús era humano así como tú y como yo. Así es que si tienes dolores, si tienes hambre, si tienes necesidad, ¿sabes qué? Jesús te puede entender. Si tienes alguna necesidad económica, Jesús también te puede entender. Si tienes algún dolor físico, Jesús también fue carne, ¿sí? Si tienes alguna debilidad, Jesús también te puede entender porque Él fue hombre. Y muchas de las veces nosotros decimos, es que nadie me entiende, es que nada más yo entiendo mi dolor, es que yo nada más entiendo mi problema. ¿Sabes qué? Jesús nos entiende más bien que nadie. Amén. Porque se hizo hombre. Amén. Y dice, tengo sed, ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura. ¿Y saben qué? Podemos verlo de las dos maneras. Nos está enseñando que era humano, ¿sí? Dice, tengo sed. Ustedes creen que Jesús lo aprendieron en la noche, ¿verdad? Dice que lo aprendieron en la noche, vinieron los soldados y lo agarraron y se lo llevaron. Y se lo llevaron al Sanedrín. Allí estuvo con todo el mundo sobre de él, estaban criticándolo, lo querían juzgar, lo querían matar, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Toda esa noche estuvieron sobre de él, preguntándole, interrogándole, golpeándolo. Eso fue lo que hicieron con Jesús, ¿se acuerdan, no? Toda una noche sufriendo todo eso. ¿Ustedes creen que Jesús fue a un hotel de 5 estrellas en esa noche? No. ¿Ustedes creen que le dieron de cenar? ¿Ya cenaste? ¿Ya comiste algo? No. Jesús estaba padeciendo como hombre todo lo que nosotros podemos padecer. ¿Sí? Por eso les digo, cuando ustedes tengan una necesidad, pídanle a Dios, pídanle a Jesús, Señor, tú conoces los problemas, tú conoces los dolores, tú conoces las necesidades. Entonces Él nos va a entender porque Él también fue un ser humano. Les digo, toda una noche lo estaban criticando, lo estaban golpeando, lo estaban interrogando, lo estaban haciendo que cayera en sus propias palabras para poderlo asesinar. Esa es la palabra. Y después amanece, y yo creo que amanecieron golpeándolo, porque dice que amanecieron golpeándolo, amanecieron burlándose de él, ¿sí? Dice que le pusieron también una corona de espinas ahí en donde lo tenían, en el lugar donde lo tenían. Y dice que se burlaban de él. Dice que le pusieron un trapo rojo ahí sobre la espalda que le ponían a los reyes, a ver si era el rey. Y luego dice que mandaron a hacer una cruz con una corona de ¿qué? De espinas. Dice que le pusieron, vayan a traer una por ahí. Hay esas plantas por ahí que parecen larguitas, ¿verdad? Con muchas espinas. Se cree que de ahí la hicieron. Y dice que se la pusieron y dice cuando ya eres rey. Se estaban burlando toda una noche de Jesús. ¿Sí? Se estaban burlando. Y dice que le pusieron la corona de espinas. Y luego, ¿qué hacían sobre la corona de espinas? Le pegaban con un palo para que se metieran las espinas. ¿Sí? Todo eso estaba Jesús pasando una noche y una mañana. ¿Sí? Todo eso. Y luego, cuando termina de hacer todo eso, es azotado. Todo eso es azotado, eso es golpeado. ¿Ustedes creen que Jesús estaba cansado? ¿Ustedes creen que Jesús tenía hambre? ¿Ustedes creen que Jesús tenía sueño? ¿Ustedes creen que Jesús tenía sed? Sí lo tenía, físicamente sí la tenía. Entonces, ¿saben qué? Todo eso Jesús lo pasó y luego cuando sale de ahí, ya cuando lo llevan al camino, lo llevan cargando una cruz, ¿sí? Dicen que esa cruz era 7 veces más pesada que él. Cargando esa cruz por todo Jerusalén, ir hasta pasar todo Jerusalén y luego subir hasta el monte de la Calavera y llevar aquella cruz, ¿sí? Y yo no creo, como les digo, yo no creo que lo estaban tratando bien. Dice el versículo 29, ahí, Juan 19, 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon con vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Sí? ¿Ustedes creen que teniendo sed es lo más delicioso tomar vinagre? Si a veces nada más lo olemos, ¿verdad? Ya no queremos, no me lo acerques, es muy fuerte.
No era porque esos hombres tenían misericordia, es que esos hombres se estaban burlando de Jesús. O sea, denme agua, tengo sed. Enseñándonos que era humano, ¿sí? Pero también por otra parte, también era un hombre espiritual, era un hombre muy espiritual. Y también nos enseña que una ocasión, fíjense, busquen ahí por favor Mateo 5, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saben qué? Jesús, sí, yo creo que estaba combinando las dos seds, una sed física, pero también una sed espiritual. Tengo hambre y sed de justicia. Porque Jesús veía todas las injusticias que hacían sobre el pueblo y sobre los que buscaban a Dios. Amén. Entonces sí, Jesús estaba demostrándonos que tenía una sed física, pero que también tenía una sed espiritual. Esa sed espiritual, tengo hambre y tengo sed de justicia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado lo mismo? Cuando a veces tratan tan mal a los inmigrantes. ¿A poco no han sentido? A veces esas ganas de, yo me gustaría ser abogado para pelear y ir a las grandes cortes. A mí me ha pasado. A veces sí digo, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu ministerio es otro, mi ministerio es otro. Pero yo sí le he dicho, ¿por qué no, Señor? Me hiciste un grande abogado, Señor, para poder ir a esas grandes cortes y hablar por todos los inmigrantes, ¿sí? Para que seamos aceptados. Jesús estaba diciendo esto. Entonces uno llega a decir, tengo hambre y sed de justicia, que se haga justicia, que no somos rateros, que no somos violadores, que no somos ese tipo de gente, todos, que no nos encasillen nada más a nosotros que somos eso, no, somos gente que también vamos adelante, también somos gente que progresamos en este país, ¿verdad? También tenemos gente que ha ido a las Fuerzas Armadas, nuestra hermana Saraí, nuestro hermano Juan, estuviste en la Marina, por ahí, ¿verdad? Fíjense, es gente valiosa, somos gente muy valiosa. Y a veces sí decimos, queremos que haya justicia. Entonces, Jesús es lo que estaba diciendo, me gustaría que tengo hambre y tengo sed de justicia. ¿Saben qué, hermanos? Jesús en estos días también sigue teniendo hambre y sed de justicia. Ojalá, hermanos, que todos nosotros también un día tengamos esa hambre y esa sed de justicia en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que tengamos esa sed espiritual por todas esas cosas que a nosotros nos pasan. Amén. Amén. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Jesús era hombre. Jesús también sentía un hambre, una sed, espiritual y material. Así es que esa es la quinta palabra. Ahora tenemos la sexta palabra, que esa viene por nuestra hermana Isabel, y a ella le tocó la palabra consumado es. Amén. Así es que, hermana Isabel, te dejamos el lugar, por favor. Yo sé que se les ha hecho largo. Amén. Pero quiero decirles, se han dado cuenta a través de la exposición de cada una de las hermanas qué alto precio pagó nuestro Padre Celestial por nuestras vidas. A veces yo me pregunto cuánta apatía para la palabra de Dios, y viendo y escudriñando nos damos cuenta que no fue un precio barato. Jesús no regateó, pagó un alto precio. Lo que se le pidió, pagó por nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. A mí me tocó exponer la palabra, consumado es. Si me ven que me estoy moviendo mucho, es que las hojas se me mueven. Vamos a poner esta bendita y santa palabra en las manos de Dios, haciendo una oración. Bendito Dios, una vez más vengo delante de ti, Señor, en esta mañana. Padre, no tengo palabras para darte las gracias, Señor, por ese precio tan alto que pagaste por mi vida. Yo era la que merecía estar en la cruz, no tú. Pero gracias. Gracias por ese amor. Gracias por esa paciencia. Gracias, Padre. En esta mañana, Señor,
permite, Padre, que yo pueda exponer tu bendita palabra, Señor. Y en cada uno de mis hermanos quede atesorada. Y nunca la olviden, Señor. Porque cada una de estas palabras fueron para nosotros. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. La palabra que a mí me tocó es Juan 19:30. Si quieren buscarla, si no, creo que está en la pantalla. Mi hermano, que es tan gentil y tan amoroso, trabajado mucho. Gracias, hermano. Nosotros quizá no podemos pagarte, pero el Señor sí. Juan 19:30. Cuando la tengan, respondan con un amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando hubo terminado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, ¿qué significa consumado es? Significa trabajo terminado, completo, perfecto. Amén. Pero ¿cuál es la encomienda de Jesús? ¿Por qué Jesús dice consumado es? A Jesús se le había encomendado algo fuerte, hermanos, algo difícil, algo que yo creo que nadie de nosotros hubiésemos podido hacer. Y esa encomienda era morir por nuestros pecados. ¿Por qué por nuestros pecados? Vamos a mirar que allá en Génesis, alguien decía, Dios no es un Dios descuidado. Y ciertamente, Dios preparó un paraíso para cada uno de nosotros. Dios lo preparó perfecto. Dios quería que viviésemos en la tierra, pero bien cómodos, sin dolores, sin trabajos, sin necesidades. Eso fue el plan de Dios para con nosotros, para la humanidad. Pero ¿qué pasa? El hombre siempre somos bien dados a pecar. Siempre nos inclinamos al mal, nos inclinamos a lo perverso. El hombre falló. El hombre no estaba contento con lo que Dios le había dado. Le había dado un paraíso. Puso a Adán y a Eva en un paraíso. Pero el hombre quería más, porque así somos. Tenemos algo y queremos más y queremos más. Y en ese querer, en ese desear, a veces desviamos nuestro camino, hermanos. Esto le pasó a Adán y a Eva. Y por ende a nosotros nos sigue pasando. No nomás que a Adán y Eva. Pecaron, fallaron, desobedecieron. Mucha gente ni siquiera sabe, mucha gente no sabe cuál es el pecado que nacimos con él. Y el pecado es la desobediencia, hermanos. Y seguimos desobedeciendo. Al día de hoy seguimos la humanidad desobedeciendo. Por tanto, pecaron, estaban fuera. No había esperanza para el ser humano, no había salvación. Estaban fuera del reino de los cielos. Pero tenemos un Dios poderoso, misericordioso. Un Dios que nos perdona, perdónalos, decía la hermana Anita. El Señor nos perdona una y otra vez. Aquí vemos que el Señor vio que el hombre estaba en común a la perdición, que ya no había esperanza para él. ¿Y qué hizo? Inmediatamente, hermanos, diseñó el plan B. ¿Cuál es el plan B? Ese lo vamos a ver en... Ya me perdí. No me he perdido todavía. Lo vamos a ver en Génesis 3:15. Podemos ver la grande misericordia de Dios. Y una promesa.
Y esa promesa es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente tuya esta la herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esa es una promesa, es una profecía para Jesús. Y ciertamente, en la muerte Jesús le pegó en la cabeza al diablo. Amén. Porque eso fue el propósito. Ese fue el propósito de morir Jesús en la cruz. Aquí podemos ver que se cumple esa profecía para Jesús que se le había dado desde el principio. Génesis 3 es comenzando la historia. Y vemos que se viene a cumplir acá en Mateo, en el Nuevo Testamento, y Jesús sube a la cruz. Jesús va a la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Él no hace acepción de personas. Él dice, consumado es. Él nos da una invitación. No importa que hayamos sido el peor pecador. No importa cómo haya sido nuestra vida, así como el ladrón de la cruz que nuestra hermana exponía. Si nosotros estamos dispuestos a pedirle ayuda y arrepentirnos y abandonar nuestra manera de vivir vieja, hermanos, Él nos limpia, Él nos recoge, Él nos lava. Es hermoso saber. Yo les decía, creo el jueves pasado, que yo había leído Apocalipsis y, hermanos, yo me espanté. Porque entendí toda la destrucción que iba a venir al ser humano, pero como nadie me había predicado, yo no sabía cómo salir de eso, cómo librarme de la destrucción que viene para la humanidad, para todos aquellos que no han aceptado a Jesús en su corazón y le han pedido perdón por sus pecados. Así que yo me asusté mucho. Y sí, yo le dije, Señor, pero ¿para qué nos hiciste si nos ibas a destruir? Porque no alcanzaba a entender el propósito de Dios. Amén. Hermanos, Jesús, como ya en muchas de las palabras anteriores lo expusieron, fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Ciertamente, los judíos no lo han aceptado como el Salvador del mundo. Y lo niegan, y ellos todavía están esperando a su Salvador. Pero nosotros como creyentes, nosotros como sus hijos, creemos ciertamente que Dios vino del cielo a la tierra y después regresó de la tierra al cielo. ¿Cómo sé esto? Vamos a leer. No se crean que me perdí. Vamos a leer Juan 16:28 y dice así. Si quieren anótenlo o después lo buscan, pero me encanta esto. Esto es la comprobación que Jesús bajó del cielo, dejó su gloria, dejó su confort. ¿Cuál de nosotros, un ejemplo, hermanos, quién de nosotros tenemos nuestra casa y tenemos todo, ya tenemos una vida bien acomodadita, bien programada? ¿Quién de nosotros sería capaz de dejar todo eso y irse a la frontera y ponerse en el lugar de los que vienen y que están esperando una oportunidad? ¿Lo haríamos? Pues Jesús lo hizo. Dejó toda su gloria, dejó todo su confort por nuestra salvación. Amén. Para venir a sufrir, como ya lo escuchamos, por cada uno de nosotros. Para darnos la oportunidad, así como le dio la oportunidad al ladrón, de que le digamos, Señor, yo quiero estar en tu reino. Señor, yo no quiero ir al infierno. El infierno es real. El infierno es real, hermanos. Aquí vamos a leer Juan 16:28, dice, escúchenlo y piensen bien, son palabras de Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo.
Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Padre. Porque aquí nos está diciendo que regresó al Padre. Pero no solo eso. Volvió a regresar, hermanos. Recuerden que se les apareció a los apóstoles. Jesús vive. Él está vivo. Créanle, Él camina con nosotros. Él nos escucha nuestras aflicciones. Él escucha nuestras necesidades. Solo tenemos que clamar. Jeremías 3:33 dice, clama a mí, yo te responderé. No dice, oh, clámame tú, Anita, o tú, Virgilio. No. Todos podemos clamarle. Todos podemos decirle, Señor, ayúdame. Te necesito. En esta mañana, hermanos, quiero decirles, Jesús cumplió su comisión. Así es. La cumplió perfecta, completa. Mi pregunta es para ustedes. ¿Estamos nosotros cumpliendo esa comisión? ¿Sí saben cuál es nuestra comisión? Mateo 28. Ir y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Lo hemos hecho, hermanos? ¿Le hemos predicado allá afuera? Ojalá que de hoy en adelante sigamos predicando mejor para que este lugar se llene. Amén. Esa es la palabra que me tocó. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Y tenemos la última palabra. La última palabra es con nuestra hermana Cecilia. Y esta palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya terminando toda la obra, como decía nuestra hermana. Jesús vino y terminó su obra. Y bueno, entonces cuando termina la obra, queda esta última expresión que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermana Cecilia, por favor. ¿Se lo pongo? Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Por eso estamos aquí, hermanos, porque hay agradecimiento en nuestros corazones hacia nuestro Dios, por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Yo en este día me siento agradecida con el Señor por la oportunidad que me da una vez más de estar aquí exponiendo su palabra. Y bueno, hermanos, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor nunca nos ha dejado. Amén. En esta mañana me tocó la séptima y última palabra de nuestro Señor en la cruz. Esa palabra nos la encontramos en Lucas 23:46. Amén. Hermanos, hoy empieza lo que es la Semana Santa. Amén. Hoy el mundo recuerda lo que es la muerte de Cristo en la cruz. Pero nosotros, hermanos, los verdaderos cristianos, los que verdaderamente hemos creído en el Señor, no solo tiene que ser una Semana Santa, no solamente tiene que ser un día, sino todos los días de nuestra vida debemos de recordar ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ese amor tan grande que el Señor tuvo de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Nadie, hermano, nadie ha hecho nada de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Solamente Él, hermanos, tuvo ese amor hacia nosotros. Amén. Amén. Así es que, hermanos, vamos a comenzar. Esta palabra está en Lucas 23:46. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oramos, hermanos. Bendito Dios, en esta mañana estamos aquí, bendito Padre, para aprender, Señor, de tu palabra. Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos permite, Señor, un día más de vida, un día más, Señor, de estar en este lugar, todos los hermanos, Señor, reunidos. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor. Yo, Señor, te doy gracias, Padre, porque un día, Señor,
Tú pusiste tus ojos en mí, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque un día tú, bendito Dios, viniste a este mundo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Yo te agradezco, Señor, y en esta mañana, Padre, me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que tú estés conmigo, que tú me des, Señor, esa sabiduría, esa fuerza, esa valentía que necesitamos, Señor, para poder explicar de tu palabra, bendito Dios. Te doy las gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este momento, este era un momento muy difícil para nuestro Señor Jesús. Era un momento impresionante para Él. Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, con tus pecados, con mis pecados. Él estaba pagando por algo que nunca hizo. Nosotros éramos los que debíamos de pagar por esos pecados, pero Él, hermanos, tuvo esa misericordia hacia nosotros. Y Él, hermanos, decidió dar su vida por nosotros. Dice que Él escogió dar su vida por cada uno de nosotros. Él, hermanos, voluntariamente se entregó por nosotros. En Juan 10, si alguien lo quiere buscar, dice Juan 10, 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué amor tan grande, hermanos. Qué amor tan grande el de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que Él voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. Jesús, hermanos, en este momento no está siendo derrotado. Pareciera como si Jesús está siendo derrotado, pero no, hermanos, realmente en este momento Él está venciendo. Amén. Él está venciendo al enemigo, hermanos, en esa cruz. Él nos está dando la victoria a cada uno de nosotros. Amén. Él no ve la muerte como una tragedia. Él no está viendo en este momento la muerte como una tragedia. Estas palabras que nuestro Señor Jesús dice son palabras de plena confianza y seguridad de que todo había culminado a la gran perfección de Dios. Amén. En este momento, nuestro Señor Jesús sabe que el momento de partir ha llegado. La muerte realmente lo está llevando a su Padre. Él sabe que el momento de regresar con su Padre ha llegado. Por eso Él, con esa seguridad, encomienda su vida al Padre. Amén. Vamos a ver, hermanos, dos ejemplos de dos personas en la Biblia que también en el momento de partir encomendaron su vida al Señor. Esta la encontramos en Hechos, capítulo 7, versículo 59. ¿Alguien se acuerda de Esteban? Dice, en este momento, dice, y apedreando a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Vemos que Esteban, hermanos, en este momento encomienda también su vida al Señor. Otro ejemplo lo vemos, es el apóstol Pablo. En el momento de su partida también encomienda su vida al Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el momento de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Esta era la seguridad que también él tenía. Esta es la seguridad que todo cristiano debe de tener. Esta seguridad nosotros como cristianos, los que verdaderamente le hemos creído al Señor, los que verdaderamente hemos entregado nuestra vida al Señor, esa misma seguridad debemos de tener. No sabemos, hermano, el día que nosotros vamos a partir de este mundo. Nadie lo sabe. Pero de una cosa sí debemos de estar seguros, que debemos de estar preparados. Esta palabra, hermanos, a mí me enseña en que debo de estar preparada. No sabemos, hermanos, como les dije, no sabemos el día, no sabemos el momento. Hoy estamos pasando en el mundo una enfermedad. Hoy estamos pasando cosas difíciles. Y no sabemos, hermanos, si alguno de nosotros se va a enfermar, si alguno de nosotros va a partir con el Señor por esta enfermedad. Pero lo que debemos de saber es que debemos de estar preparados para cuando ese momento llegue, para cuando debamos de entregarle cuentas al Señor. Amén. La muerte para el creyente, hermanos, para el que verdaderamente cree en el Señor, no debe ser una tragedia. Amén. Puede ser una tragedia para aquel que no está preparado. Así que, hermanos, en esta mañana, yo no sé si alguien no está preparado, si alguien no ha entregado su vida verdaderamente al Señor. Así que hoy es el día, no espere más. Hoy es el día en que puede entregar su vida al Señor, en que puede encomendar su vida al Señor. No sabe en qué momento va a pasar, no se sabe si hoy, mañana, un año, no sabemos. Pero sí debemos de estar preparados, amén. Esta palabra es lo que nos enseña a que debemos de estar preparados para el día de partir con el Señor, amén. Y bueno, debemos de, como dijo la hermana Concepción, debemos de respetar el tiempo. Y en Mateo 27, voy a terminar con eso, dice, no lo voy a leer por cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero dice que después que Jesús muere, dice que hubo un gran terremoto. Y dice que en ese momento el velo del templo se rasgó por la mitad. Recuerden, hermanos, que en los tiempos de antes solamente se podía ir hacia Dios por medio de un sacerdote. Solamente un sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Pero en el momento en que Jesús muere, dice que el velo del templo se rasgó. Eso quiere decir, hermanos, que ahora por la gracia y misericordia del Señor, todos podemos entrar a ese lugar santísimo. Amén. Un aplauso al Señor. Ahora, hermanos, por gracia somos salvos. Amén. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora ya no necesitamos de ningún sacerdote. Ya no necesitamos de ningún intermediario, hermanos. Ahora nosotros podemos ir confiadamente al Señor. Si tiene un problema, si ha cometido algún pecado, usted puede ir delante del Señor. Usted puede presentarse delante del Señor. Ya no necesita hacer nada más. Ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, hermanos. Porque el último sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas personas en esos días andan haciendo sacrificios. Pero ya no debemos de hacer eso, hermanos. Porque el último sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesús. Ahora lo que debemos de hacer es ser obedientes. Ser obedientes y pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a seguir adelante. Para que un día, hermanos, podamos llegar hacia el Señor. Para que un día podamos ver cara a cara a nuestro Señor. Y le podamos decir, valió la pena, Señor. Valió la pena lo que tú hiciste por mí.
valió la pena por todo lo que tú hiciste. No fue en vano lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Aquí estoy gracias a ti, gracias a ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz. Así que, hermanos, en esta mañana yo voy a pedirles que no se les olvide, muchas personas, hermanos, son dadas a olvidar. Nosotros como seres humanos somos muy dados a olvidar. No olvidemos, hermanos, no olvidemos ese sacrificio tan grande y tan puro de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. No olvidemos, hermanos, todo lo que Él pasó. Él sufrió azotes, insultos. Él sufrió por cada uno de nosotros, por amor se entregó por cada uno de nosotros. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, no valoramos ese amor tan grande, ese sacrificio tan grande que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. La otra vez estábamos aquí en la alabanza y yo escuchaba una oración que hacía el hermano David. Él le decía al Señor: Señor, perdónanos, porque muchas veces tenemos tan en poco lo que tú has hecho por nosotros. Muchas veces no valoramos lo que tú has hecho por nosotros. Y se entristecía mi corazón y yo decía: es cierto, porque muchas veces, hermanos, nosotros ponemos prioridad a otras cosas y no a las cosas del Señor. Muchas veces, yo no sé, tal vez ponemos prioridad a nuestro trabajo, tal vez ponemos prioridad a otras cosas, hermanos, y no a las cosas del Señor. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que si tú verdaderamente le has creído al Señor, que si tú verdaderamente has entregado tu vida al Señor, que si hay agradecimiento en tu corazón, yo te voy a pedir a que te levantes y vengas a este lugar y le des gracias al Señor. Esto es digno de ser alabado, hermanos, lo que Él hizo por nosotros. Amén. Nuestro Señor es digno de ser alabado. Amén. Démosle gracias, hermanos, en esta mañana. No le pidamos nada a nuestro Señor en este día. Dice la palabra del Señor que Él sabe que nosotros tenemos necesidades y que antes que nosotros se las digamos, Él ya las conoce. Así que el Señor conoce todas nuestras necesidades. Hoy en esta mañana solo vengamos a este lugar y démosle gracias al Señor. Démosle la gloria y la honra al Señor. Póngase de pie, hermano. Y démosle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha dado esa victoria, hermanos. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Debemos de estar agradecidos. Le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, hermanos. Y dígale al Señor en esta mañana: gracias, Señor. Gracias porque tú diste tu vida por mí. Gracias, Padre, porque hoy yo estoy aquí. Gracias porque hoy yo puedo darte las gracias y puedo venir a postrarme delante de ti. Gracias por ese camino que tú abriste para que yo pudiera ir hacia el Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Ahí en su lugar, como están ahorita. Gracias, hermanas. Gracias a todas las hermanas que pasaron a dar esta exposición. Nos hicieron recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que, como dice nuestra hermana, debemos de ser agradecidos. Y le vamos a decir en esta mañana: Señor, sí, le vamos a decir: Señor, gracias. Ahí en tu lugar, ahí como estás ahorita, ahí vamos a darle gracias a Dios. Y le vamos a decir: gracias por todo lo que tú hiciste. Hoy, Señor, hoy reconozco todo lo que tú hiciste por mí. Eso le gustaría, a Jesús le gustaría oír esto en esta mañana. Para que no diga: hice todo ese sacrificio, todo ese dolor y no valió la pena.
Que en esta mañana el Señor Jesús diga, sí, valió la pena. Están reconociendo todo lo que yo hice por ellos. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Pero sí les voy a pedir, si alguien en esta mañana nunca ha reconocido totalmente lo que Jesús hizo por ti, que en esta mañana me levantes tu mano y digas, quiero darle gracias a Dios, nunca lo he reconocido, hoy lo reconozco de todo corazón. Así como ese ladrón que reconoció y tomó el amor de Jesús, en esta mañana tú le digas, Señor, hoy reconozco, Padre. Levanta tu mano y dime en esta mañana, hoy quiero reconocer a Jesús, quiero reconocer todo lo bueno que Él hizo. Levanta tu mano y mantén tu mano arriba, mantén tu mano arriba. Voy a hacer una oración para darle gracias a Dios, pero también en esta mañana te vamos a decir a los que levantaron su mano, Señor, gracias porque hoy reconocemos lo que tú eres con nosotros. Cierra tus ojos, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias.